Maravilloso es el Señor. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y compartir aquí en la casa, en mi familia. Yo soy parte de este lugar y nada, voy a saludar rápido porque yo sé que tenemos muchas cosas que queremos compartirles, pero le agradezco a Egui que nos haya invitado para compartir el testimonio. Nosotros quizás hemos compartido algunas cosas en medio de nuestras predicaciones, pero el testimonio como tal, con algunos detallitos, cuando yo vine, nosotros compartimos el testimonio por radio con Egui. Ahí fue que conocimos a Egui. Nosotros llevamos años predicando y nos habían invitado a la radio y todo, pero por causa del tiempo nosotros nunca podíamos hablar de nuestro testimonio de la forma que lo hicimos cuando compartimos con Egui a través de David, que nos invitó. Y desde ahí para acá, pues que, ¿verdad? Estamos Egui y yo ahí, ¿verdad? Unidos en el Señor. Y y ahí compartimos bastante. Tuvimos 4 horas para compartir, después fui otra vez y fuimos otra vez y tuvimos 4 horas. Pero hoy no tenemos 4 horas, pero en el tiempo, en el tiempo que, en el tiempo que vamos a estar aquí, no solamente le vamos a contar cosas que quizás usted nos va a mirar y va a decir, wow, pasó eso con ellos. No simplemente porque pasó, sino que en todo lo que nosotros hablamos en nuestro testimonio es glorificar a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Es glorificar a aquel que hizo el milagro en mi casa y que hoy estamos aquí testificando y compartiendo con ustedes. Así que Dios les bendiga mucho, les amo y voy a dejar a mi amada para que mi amada sí tome el tiempo y luego yo entro y clausuramos con lo que, ¿verdad? Lo que el Señor nos dé. Así que nos disfrutamos. Yo me disfruto a mi esposa cada vez que la veo. La pastora Marisol me dice, ¿te pongo una silla allá? No, yo prefiero quedarme abajo mirándola cuando predica. Así que Dios le bendiga. La voy a dejar para que ella sí tome el tiempo y continuamos. Dios les bendiga mucho. Gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Él no me dijo que iba a decir esas cosas y que me iba a poner nerviosa. ¿Veo cómo es la cosa? Pero damos gracias al Señor por esta oportunidad. Una vez más, ¿verdad? Me alegra poder compartir con una iglesia a la cual amamos, la que es parte de nosotros y nosotros parte de ella. Ustedes son especiales. Son tan especiales que es la única iglesia que cuando recolectan la ofrenda tienen al charababá con ustedes. Entonces yo voy a otra iglesia y cuando van a recolectar la ofrenda yo me encuentro cantando el charababá y yo, pero espérate, ¿qué pasa? Aquí como que hace falta algo. Así que damos gracias al Señor porque ciertamente ustedes son una iglesia a la cual amamos y lo llevamos en nuestro corazón. Sus pastores les amamos, les respetamos y muchas amistades que tenemos aquí, mucha gente que hemos aprendido a amar y están bien cerquita de nuestro corazón. Amén. Como decía nuestro hermano Efraín, mi esposo, mi amado esposo, hoy vamos a hablar de cosas y ustedes van a escuchar situaciones que quizás usted nunca imaginó y que quizás usted nunca pensó que pudieron haber pasado en nuestras vidas. Solamente le voy a prohibir algo. Y es que me tomen pena, ni a mí ni a mi esposo. Porque todo lo que el Señor permitió que pasase tenía un propósito. Amén. Y muchas veces, gloria al Señor, hablamos del testimonio y después nos dicen, ay bendito. No hay bendito. Gloria a Cristo, porque Él lo hizo. Él nos libertó y hoy nos da la oportunidad de poder estar compartiendo este testimonio con cada uno de ustedes. Amén. Yo le voy a pedir que estemos en oración en esta hora. Vamos a orar para que lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones compartir con ustedes sea dirigido precisamente por la presencia del Señor. Que todo lo que hablemos, que todo lo que compartamos con ustedes, abriendo nuestro corazón a ustedes, sea de gran bendición en esta hora. Amén. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios grande. Cada uno de los que estamos en este lugar, estamos aquí y estamos en pie por tu gracia y por tu misericordia. Señor, gracias porque nunca te has dado por vencido con nosotros. Gracias, Señor, porque aun cuando quizás nosotros mismos pensamos que ya no hay más nada que hacer, aun cuando nosotros mismos pensamos que quizás aún tú te has olvidado de nosotros, tu gracia y tu favor siempre se hacen presentes en nuestras vidas para recordarnos tu inmenso amor.
Permite que en esta hora, cada palabra, Señor, cada vivencia que podamos, Señor, compartir con nuestros hermanos sea de edificación, sea de bendición. Que hoy tú toques a la puerta de cada uno de nosotros y nos recuerde que en ti hay esperanza. Señor, que tu poder sigue siendo el mismo, que tú sigues transformando, que tú sigues amando, que tú sigues restaurando, que tú sigues levantando vidas para gloria y honra de tu nombre. Señor, si alguno ha llegado a este lugar sin esperanza, si alguno te ha dicho, Señor, en estos días o quizás hoy mismo, Señor, ya estoy cansado, ya he esperado mucho, mi esposa, mi esposo, mi hijo, Señor, no puedo más con esta carga, que hoy, esta noche, tú contestes su petición y tú, Señor, renueves su fuerza, Señor, para que pueda seguir esperando el momento preciso, porque tú no llegas tarde ni llegas temprano, tú llegas en el momento preciso para transformar, para levantar y para restaurar, para tu gloria y para tu honra. Toma tú el control, Señor, y que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted puede sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Para aquellos que no me conocen, ¿verdad?, que quizás es la primera vez que nos oyen, mi nombre es Joan, como bien dijera su pastor, mi esposo Efraín. Llevamos 23 años de casado, cumplimos este año, en el 2013, noviembre, 23 años de casado. Hoy damos la gloria y la honra al Señor porque tenemos 4 hermosos hijos. Hoy nos acompaña la tercera, Surisadai. El grande Cristian tiene 21, el que le sigue tiene 18, Kevin. Y el más chiquito y el querendón de casa se llama Abdiel y tiene 10 años. Hoy Dios nos permite ser una familia estable. Hoy Dios nos permite ser una familia que ha conocido su gracia y su misericordia. Pero hace 23 años atrás la historia era otra. Hace 23 años atrás la historia era un desastre. La historia simplemente no nos daba esperanza. En mi caso, y voy a contarle un poco de mi historia y un poco de la historia de mi esposo, para que podamos entender, ¿verdad?, el porqué de las situaciones que ocurrieron en nuestra vida. En mi caso, fui abandonada por mi papá desde pequeñita. No conocí a mi papá hasta que cumplí los 15 años de edad. Eso creó en mí una rebeldía muy grande y yo vivía la vida peleando con todo el mundo, con todo el que me encontraba, y siempre peleaba con Dios y decía, ¿por qué otros y por qué otras pueden tener a su papá el día de la graduación, el día de la actividad, el día que llegan los papás a la escuela y yo nunca puedo tener al mío? ¿Qué pasa? Cuando pequeña, mi mamá, por la situación tan difícil que ocurrió con mi papá, me envía de Estados Unidos a vivir a Puerto Rico. Allí me crían mis abuelitos desde pequeña y me crían en la congregación Los Mitas. Mi familia, muchos de ellos todavía son mitas. ¿Qué pasa con esto y qué dato tan importante con esto? Porque se me crió desde pequeña y se me llevó por un camino donde yo rechazara todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. Cada vez que a mí me hablaban de Jesucristo, yo simplemente dejaba el lugar donde me encontraba. Yo no quería saber de Jesucristo. Para mí Jesucristo era, ay bendito, el hombre que fue allí a la cruz y lo mataron, pero eso no tiene que ver conmigo. Yo veía a Jesucristo como un profeta más, como lo ven los mitas, pero no como un salvador único y exclusivo. Eso me hacía a mí cada día alejarme del amor y de la misericordia de Dios. Yo podía ir donde Aarón, besar sus pies, yo podía ir donde Aarón a reverenciarlo, pero jamás yo entendía que yo iba a ir ante la presencia de Cristo, porque el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, él lo quiso hacer, no tiene nada que ver conmigo. Esa es mi historia y así yo me levanté, rechazando todo. Mi mente fue transformada, mi mente fue llevada, trabajada de tal forma que yo rechazaba todo lo que tenía que ver con Cristo. Eso me hizo una joven rebelde. Eso me hizo una joven bien rebelde. Usted quizás no se imagina a una Joan Gómez como usted la oye ahora con esa voz tan dulce, ¿verdad? Usted no se imagina quién era Joan Gómez en mi juventud. Una joven rebelde, me fascinaba el heavy metal. Tú no me hubieses imaginado con aquellos
pantalones todos rotos y aquellas bandas en la cabeza y aquellas pulseras de púa, metida en Plaza Las Américas con todo el grupo que oía heavy metal y allí corriendo arriba y abajo y metida en todas esas actividades. Esa era Joan Gómez. ¿Por qué? Porque Joan Gómez tenía en su corazón un vacío y buscaba llenar en distintas cosas aquello que ella necesitaba en su corazón, que era sentirse amada, sentirse protegida y sentirse que valía algo. Yo entendía que yo no valía nada. En toda esta situación pasaron muchas cosas en mi vida, pero al otro lado de la historia había un joven que casi de la misma edad, un año menos, estaba pasando por unas situaciones difíciles también. Su papá, un alcohólico. Su mamá, una mujer que sufría todo el tiempo a manos de aquel hombre. Él se levantó viendo a su papá golpear a su mamá, romperle los palos de la escoba en la cabeza a su mamá. Y él veía todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Tuvo un padre que le decía, vente Efraín de pequeño. Cuando llegaba ebrio, vente Efraín, vámonos para el patio a adorar a Satanás. Y una madre que le decía, no, dile que tú crees en Dios, dile que tú crees en Dios. Ese joven, su vecina de al frente, una anciana que todavía está viva y sigue sirviéndole al Señor, oraba por ese joven y le decía a la mamá, préstame a tu nene para llevármelo para la escuela bíblica. Y se lo llevaba todos los domingos a la escuela bíblica. Él iba por las galletas y por el juguito, pero Dios sabía que estaba trabajando en él y que lo estaba tocando desde pequeño. Porque algún día aquello que estaba sembrando en él, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Dios estaba tratando con aquel joven, pero yo, Joan, de pequeña, a mí que Dios no se me acercara. Ya yo tenía un Dios y se llamaba Miten Aarón. Yo no necesitaba más ningún Dios. En aquella historia triste, en aquella historia tan nefasta con un tío que me golpeaba, con un tío que me caía a golpes por nada, simplemente por golpearme. Aquellas situaciones tan tristes, llegó un momento que conocí a aquel joven. De alguna manera Dios permitió que nos conociéramos. Yo tenía 15 años, ya para 16. Él tenía 17, ya para 18. Éramos dos chamaquitos, como dicen por ahí. Y nos conocimos y comenzamos una amistad y comenzamos una relación. Pero yo, cansada de los golpes y cansada de los abusos de mi tío, un día le dije, yo me quiero ir de mi casa. Ya yo no aguanto más. Aquel día él estaba hablando conmigo por teléfono y mi tío llegó, Rose, llegó a golpear a alguien y la que estaba era Joan. Y cuando Joan tomó todos aquellos golpes y él estaba al otro lado de la línea, cuando cogió el teléfono me dijo, no puedes aguantar más. Mañana recoge tus cosas, que nos vamos los dos juntos. ¿Para dónde? No sabíamos. ¿A dónde íbamos a llegar? No sabíamos. Él tenía un part-time en un supermercado Econo, anuncio no pagado. Pero él no sabía qué iba a hacer conmigo, cómo me iba a mantener. Una cosa así me dijo cuando nos encontramos en Río Piedra, yo con mi bultito. Hacia donde él me llevara, yo lo único que sabía era que yo no quería más golpes en mi vida. Y recuerdo que aquel día me dijo, nunca te va a faltar nada, yo voy a estar contigo siempre. Y aquel día comenzó una relación hace 23 años. Y al principio fue bien lindo, al principio fue bien hermoso porque yo salí de los golpes, comenzamos aquella relación, comenzamos, ¿verdad? Yo apenas lo que tenía era ya en aquel entonces 16 años y él ya tenía ya para sus 18 años. Y comenzamos aquella relación y todo fue bien bonito al principio. Pero llegó un momento al pasar de los años, al pasar de los meses más bien, casi al cumplirse un año, que Efraín miró hacia atrás y dijo, ay, yo no me he disfrutado la vida. Yo como que me fui muy joven y me metí en este lío muy joven. Yo tengo que disfrutarme la vida porque ahora es que yo tengo que salir, ahora es que yo me puedo ir para la calle y no tengo que pedir permiso a mami, no tengo que hacer nada. Así que a gozarse la vida, se ha dicho. Y empezó Efraín
a gozar de la vida. Y empezó Joan a sufrir otra vez. Empezó Joan a mirarse en el espejo de una madre que la había visto sufrir desde que yo tengo uso de razón y hasta que vi a mi mamá morir, nunca la vi feliz. Siempre fue sufrir. Y ese era el espejo en el que yo me miraba. Y él comenzó a salir. Y le gustó la calle los viernes y los sábados y después los domingos. Pero después dijo, oye, viernes, sábado y domingo como que eso no la hace, como que hace falta más tiempo. Así que yo me voy a coger desde el jueves y después desde el miércoles. Y cuando yo vine a ver, Efraín estaba los 7 días de la semana en la calle. Los 7 días de la semana. Llegó mi hijo mayor, Cristian. Salí yo en aquel embarazo de mi hijo mayor y fueron prácticamente 9 meses de sufrimiento, 9 meses de dolor, 9 meses de llanto. Y yo luchaba y miraba y yo decía, yo lo único que pensaba, Pastor Egui, era, yo no quiero terminar como mi mamá. Yo quiero mantener mi matrimonio. Ya nos habíamos casado. Tan pronto yo salí embarazada de Cristian, nos casamos rapidito porque él me propuso matrimonio. Me dijo, yo quiero que nos casemos, yo quiero que nuestro hijo venga como tiene que venir. Así que vamos a casarnos y ya nos habíamos casado. Pero entonces yo miraba tanto sufrimiento, pero yo no quería dejarlo, Marisol. Yo no quería. Yo decía, yo no quiero terminar como mi mamá. Yo no quiero terminar como ha terminado mi mamá, sufriendo, amando a 2 hombres solamente en su vida y los 2 le hicieron tanto daño. Mi papá, que cuando ella salió embarazada de mí, le dejó sobre la mesa el dinero para que abortara. Y le dijo, no lo puedes tener, no la puedes tener. Y ella le dijo, yo sí la voy a tener. Y cuando me tuvo, mis abuelos viajaron a verme a Estados Unidos y ella vino con mis abuelos, me envió con mis abuelos, mientras ella reunió un dinero. Y cuando fue a verme a los 2 meses, porque no soportaba su única hija, su bebé, y la había dado desde chiquita, vino a verme y a los 3 días de haber llegado a Puerto Rico, llegó una carta diciéndole, quédate en Puerto Rico y vamos a divorciarnos. Y cuando fue a arreglar las cosas, Pastor Egui, ya había otra persona ocupando su lugar en la casa en que vivían. Esa fue la vida de mi mamá, una mujer que sufrió demasiado. Y en ese espejo yo me veía, yo decía, yo no quiero terminar mi matrimonio, yo quiero seguir con mi matrimonio. Y buscábamos, mire cuántas situaciones. Hoy día, usted jamás me imaginaría a mí todas las cosas que yo traté de hacer para que mi matrimonio funcionara. Y cuando veía que el matrimonio no funcionaba, cuando veía que por las buenas no funcionaba, trataba de que funcionara la mala. Traté de quitarle la vida a Efraín en 3 ocasiones. Cogí un arma en mi mano para matarlo y matarme yo. Y yo recuerdo, él tenía aportación de alma. Y cuando yo cogía aquella pistola en las manos, yo le decía, yo te voy a matar a ti y yo me voy a matar. Y el nene se va a quedar con tu mamá. Y él me decía, Joan, por favor, él tenía el nene en los brazos. Y me decía, permíteme poner al nene sobre la cama. Y después tú haces lo que quieras hacer, pero permíteme por lo menos poner al nene en la cama. Yo estaba tan ciega que yo lo que quería era matarlo. Yo estaba tan dolida y tan frustrada de la vida que yo lo que quería era matarlo. ¿Y sabe qué? Aquella arma estaba cargada y yo alé el gatillo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no permitió que aquella arma se disparara. En otra ocasión fue con un cuchillo. ¿Cuántas cosas? En otra ocasión, en casa volaban los calderos. ¿Usted ha visto calderos voladores llenos de arroz con salchicha? Porque yo también soy de las que hago arroz con salchicha. Así que se lo dicen a Carely, que le acompañó los sentimientos. Amén. Volaban. Llegaban cuando, mire, era una frustración constante porque Efraín tenía muchas amistades, pero ninguna de las amistades abonaba nada bueno a nuestra relación. Matrimonio que estás aquí, es importante que tú busques en tus amistades a ver qué bueno aportan a tu relación matrimonial. Si no aportan ninguna relación buena, no hay ninguna aportación buena, entonces hay que tomar decisiones.
o los convertimos a lo que somos, o simplemente tienen que salir de nuestras vidas. Y esa era la clase de amigos que Efraín tenía. Yo no tenía amistades, yo lo había dejado todo. Yo había dejado todo por mi hijo, por mi esposo, por tratar de luchar por mi matrimonio. Mi familia era la que tenía y no nos veíamos constantemente. Pero mi lucha era para que mi matrimonio no terminara. Pero llegó un momento de luchar y luchar, vino nuestro segundo hijo, Kevin, que hoy tiene 18 años. Y yo seguía luchando para que nuestro matrimonio funcionara. Pero llegué al nivel de frustración tan grande que como nada cambiaba, Rosemary, tomé la decisión de quitarme la vida. Tomé la decisión de meterme al baño y tomarme unas pastillas y acabar con mi vida. ¿Y sabe qué? En aquel momento Dios no se me apareció, porque yo no lo conocía. Si Cristo me hubiese hablado, yo estaba programada para rechazar todo lo que tuviera que ver con Cristo. Entonces Cristo tomó una decisión, tomó el rostro de mis hijos, de Cristian y de Kevin. Y fue ese rostro que usó Pastor Egui para ponerlo en mi mente. Y me decía, los vas a dejar solos. Lo mismo que hizo tu papá contigo, lo vas a hacer tú con tus hijos. No te prives de la vida, ellos te necesitan. Y yo recuerdo que yo lloraba frustrada, metida en aquel cuarto como un perrito que lo arrinconan y lo llevan a una esquina, porque yo no le veía salida a mi situación. Yo no veía cómo mi situación podía mejorarse. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al cual yo le servía, yo le oraba y le oraba y le oraba y le pedía y nada sucedía. El Dios al que yo le servía, Mita, en Aarón, yo le oraba, yo ayunaba, yo buscaba de él como me habían enseñado a buscar. Yo le decía a mi abuelita, ora por mi matrimonio. E incluso yo me había alejado un tiempo y volví más todavía a buscar de ese Dios que yo entendía que era el único que me podía ayudar, pero nada pasaba. Yo le decía a Efraín, vamos, en una ocasión, varias ocasiones, él me acompañó a los mitas, pero él, eso no le gustaba, eso de adorar a un hombre, porque de pequeño aprendió la verdad y la verdad nos hace libres. Y él sabía que aunque él no estaba sirviéndole a Cristo, ese era el único Dios verdadero. Y él me decía, esto a mí no me gusta, esto de venir aquí y ver cómo la gente reverencia y cómo la gente se humilla y cómo la gente pide perdón a un hombre que tiene los mismos o más defectos de los que yo puedo tener. Esto conmigo no va, Joan, esto no va conmigo. Y yo le decía, vamos a intentarlo. Mita en Aarón nos va a ayudar, Mita en Aarón va a salvar nuestro matrimonio. Y me decía, no, pero es que eso no me llena. Yo voy allí, llego vacío y salgo vacío. O sea, no hay algo que me motive a ir a ese lugar. Y yo seguía y me metí más y más y más adentro en los mitas buscando que alguien hiciera algo por mí, que alguien me ayudara. Porque fui a los psicólogos y nada pudieron hacer por mí. Efraín fue a los santeros, yo fui a los santeros y tampoco pudieron hacer nada por mí. Y tocábamos puertas, porque si algo estábamos seguros era que nos amábamos, pero éramos incapaces, estábamos siendo incapaces de aún amándonos poder dirigir una familia y poder sacar una familia hacia adelante. Ciertamente, ¿por qué? Porque solo Dios como centro del hogar, solo Cristo puede hacer que una familia funcione como debe funcionar. Solo Cristo puede hacer que el esposo ame a la esposa, no importa los defectos. Solo Cristo puede hacer que el esposo ame a la esposa, no importando los defectos o viceversa. Solamente Cristo. Solo Cristo puede hacer que un matrimonio mire sus limitaciones, pero que haya una fe que los haga mirar por encima de las limitaciones y puedan decir, mi capacidad dice que yo llego hasta aquí, pero el Dios al cual yo le sirvo me dice que yo puedo irme por encima de esa limitación que tengo. Solamente Cristo. Y nosotros no lo teníamos. Efraín sabía quién era, pero nunca le había servido.
Nunca había tenido ese encuentro personal con Cristo. Y yo no quería saber de Jesucristo. Por lo tanto, estábamos siendo incapaces de poder sostener aquel matrimonio. Pasamos por infidelidades. Tocó la infidelidad a la puerta de mi casa y le abrimos la puerta. Y entró, hizo escantes y volvió y salió. Y allí estábamos Efraín y yo esperando que alguien nos tirara un salvavidas. Es como esa persona o esas personas que se encuentran en el medio del mar, tratando de con sus brazos mantenerse a flote y buscando que alguien les tire de algún lado, de donde sea, un salvavidas para poderse agarrar y poder llegar a la orilla. Pero el salvavidas no llegaba. El salvavidas no llegaba porque mi corazón no quería que aquel salvavidas llegara. Nunca me hablaron de Cristo, le voy a decir la verdad. Yo tengo familia lejana que son cristianos. Nunca. Yo decía, Señor, el día que me convertí, yo empecé a pensar en todo esto y decía, ¿por qué nadie me habló de Cristo? Claro, pues si yo no los dejaba acercarme, que se acercaran a mí. Si yo estaba en un centro médico, en una cita, y llegaba un cristiano y decía, Dios le bendiga, Joan se iba afuera. Si yo estaba en algún lado esperando y alguien decía, Dios le bendiga, Joan se salía. Porque eso fue lo que aprendí, eso fue lo que me enseñó mi abuelita. ¿Sabe por qué? Porque me decían, los cristianos son malditos. Y los cristianos hipnotizan a la gente. Y si tú los miras mucho a los ojos, cuando tú vengas a ver, vas a estar hipnotizada. Y vas a estar metido allá en la iglesia de ellos adorando a Cristo, que Cristo nada hizo por ti. Esas eran las palabras con las que a mí me levantaron. Esas eran las palabras con las que a mí me educaron. Y mi mente fue trabajada, diseñada poco a poco para rechazar todo lo que tuviera que ver con Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien se acercaba a Pastor Egui, yo no le daba ni oportunidad. Simplemente le daba la espalda. Y ahí estábamos Efraín y yo tratando de sostener nuestro matrimonio. Y sabe que un día Efraín, luego de haber pasado tormentas grandes, luego de que la infidelidad trastocara todo y nos desbaratara por completo, desbaratara nuestra autoestima, porque la infidelidad mata la autoestima de aquel que está soportando la infidelidad y aún de quien le está practicando. Y había trastocado toda nuestra vida. Y un día, en una situación bien difícil, Efraín llegó a mi trabajo, Rose. Tuvimos una pelea bien fuerte. Y él se quería llevar el carro, porque él sabía que esa noche se terminaba mi trabajo. Y usted sabe qué yo iba a hacer. Yo me iba a pariciar. Porque llegó el momento que yo dije, se acabó Joan, la que va a estar aquí esperando que Efraín venga a tener misericordia de ella. Ahora soy yo la que voy a hacer y voy a deshacer. Y aquel día recuerdo que él me miró por el retrovisor del carro, porque él se sentó al frente y yo en el asiento de atrás. Y él me dijo, Joan, necesitamos a Dios. Necesitamos urgentemente de Dios. Joan, necesitamos de Dios. Y yo le dije, pues yo no necesito de Dios ninguno. Porque Dios yo lo conozco. Yo sé quién es Dios. Mi Ten Aarón es mi Dios. Yo no necesito a más Dios que Él. Y me bajé del carro y me fui. Y en toda esa situación llegó el momento que le dije, yo quiero el divorcio. Yo me quiero divorciar. Ya yo estoy cansada de sufrir. Ya yo no quiero sufrir más. Y recuerdo que en esa situación, Kevin, nuestro segundo hijo, tenía como 1 añito, ¿verdad, papá? 1 añito. Y fuimos a un hospital porque mi cuñada dio a luz su segundo hijo. Y cuando fuimos a salir de aquel hospital, yo llevaba a mi nene de la mano. Ya él estaba empezando a dar sus primeros pasos. Y yo lo llevaba y de momento yo siento que él se pone pesado y que yo casi no puedo caminar con él. Y cuando lo miro, Kevin estaba violeta. Y cuando lo tomo,
empiezo a tratar de trabajar con él. Yo no sabía qué era lo que le pasaba. Y mi suegra me grita y me dice, es que le di una paleta, porque lo que había nacido era una niña y repartimos paletas. Y aquel pedazo de paleta que ella le dio se quedó incrustado aquí en la tráquea de Kevin, porque tenía una parte que era filosa. Y yo traté, en mi desesperación de madre, de hacer